quiero compartir la parte sobre la dolarización, porque hablamos un ratito sobre si es viable o no el plan de Javier Milei para dolarizar, si es posible hacerlo como él sostiene, que técnicamente dice que tiene 4 opciones, que los bonos y demás, y también qué opinaría el Fondo Monetario. Escuchalo al hombre que le prestó los 45.000 millones de dólares a Mauricio Macri hablar de lo que puede llegar a venir. Ha sido crítico de la dolarización como propuesta de política económica y coincide en esto con otros economistas ortodoxos de Estados Unidos, incluso, que también lo han expresado. ¿Cree que puede ser incluso un peligro dolarizar? A ver, lo que yo dije, yo creo que Argentina tiene que volver a intentar recuperar su moneda. También dije, lo cual es una obviedad, y cualquier persona que haya estudiado economía, ¿no? Pero aquí de repente los periódicos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Los periódicos lo sacan como titulares, que el dólar no es la moneda óptima para Argentina. Pues la teoría económica tradicional te dice que si quieres adoptar la moneda de otro país, eso lo deberías hacer solo en los casos en los cuales tu economía, estructuralmente, su ciclo económico, etcétera, se parece de manera relativamente importante a la del país del cual estás adoptando la moneda. Si las decisiones que toma su Banco Central, como son adecuadas para ellos, probablemente en la mayoría de los casos sean adecuadas para ti, porque tu economía se comporta de manera parecida a esa. También dije, bueno, Argentina nunca ha utilizado su moneda como instrumento para amortiguar el ciclo económico, para tener las ventajas que países como Canadá tienen de tener un tipo de cambio propio, una moneda propia, etc. Y en ese sentido, hablar de la decisión óptima, todas las decisiones son subóptimas para Argentina. Entonces, esta decisión trato de restablecer la moneda para tener un instrumento de política pública para amortiguar el ciclo económico, versus me deshago de ella, no porque el dólar sea bueno para Argentina, pero con eso creo que rompo la tradición de mal utilizar mi moneda con fines de financiamiento y por lo tanto termino con inflación. Es una discusión válida entre economistas. Yo estoy de un lado, pero otros están de otro, y yo creo que es un debate importante en este país. Creo que es hasta demagógico pensar que si adoptas el dólar se resuelven todos los problemas que tiene Argentina, que llevaron a Argentina a ser un país con inflación crónica, de ser un defolteador serial, etcétera, etcétera. ¿Por qué demagógico? Porque presenta una solución fácil. Porque presenta una solución fácil y dice, como nos amarramos a este mástil, todo lo demás se va a solucionar. Y no es así. Tú ves el caso de Ecuador. La deuda ecuatoriana hoy tradea como un país en distrés. No tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Lo fiscal no se resolvió. Ecuador no se volvió un destino de inversiones por tener la dolarización. Y por ende los problemas políticos de Ecuador siguen ahí, ¿no? Tienen la destitución, digamos, la renuncia a un presidente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no tiene es la volatilidad nominal que tiene Argentina. Entonces, y luego vamos a la coyuntura actual de Argentina. Argentina hoy no puede dolarizar. No tiene dólares. Pues sí, es como obvio, ¿no? Y lo que hay que hacer para que Argentina esté en posición de poder tomar esa decisión, pues yo creo que es lo mismo o hasta más de lo que Argentina tiene que hacer para estabilizar con su propia moneda. O sea, sería estéril. No, yo creo que hay que empezar por arreglar parte de las cosas, no todo. Y luego, cuando Argentina tenga una inflación del 15%, del 20%, digo, eso es un tema técnico que hay que afinar, pero no del 130%, Argentina genere dólares en el Banco Central, ya sea por un superávit de cuenta corriente o por un endeudamiento de largo plazo que le permita saber que esos dólares los tiene ahí por los próximos 5 años, puede debatir estos temas. En tercer lugar, creer que tú puedes agarrar los títulos del gobierno argentino que están en el Banco Central, ponerlos como garantía para un crédito bancario en los mercados, esos títulos nadie los quiere. Hoy esos títulos en el mercado, tienen un valor de centavos, o de décimas de centavos. ¿Cuántos de esos títulos tendrías que poner en garantía
para que te den un crédito de 30,000 millones de dólares. Tal vez tendrías que poner 100,000. Porque esas estructuras de swaps que hacen los bancos privados, primero, si tu bono cotiza a 30 o a 40, nomás para cubrir 100 pesos de crédito, tienes que tener 2 o 3 a 1. Y luego nadie va a querer nada más cubrirse justo a los precios de hoy. ¿Qué pasa si la deuda argentina se va a 15? Te van a pedir una sobrecolateralización. Escoge el múltiplo, 4 o 5 veces el valor del crédito que estás pidiendo. ¿Qué van a hacer los bancos cuando vean que esa es la garantía? Dicen, existe una probabilidad que Argentina no me pague y yo tenga que liquidar estos títulos. Si yo salgo a liquidar estos títulos en el mercado, el precio de los bonos se va a caer. Más todavía. Más todavía. Entonces, lo que hoy hago es me voy corto a Argentina para cubrir un poco el riesgo. No totalmente. Los hago bajar más. Ahora. Claro. Entonces, hoy Argentina no tiene acceso a estos vehículos. Sería el solo hecho de que lo intenten haría caer la deuda pública, haría que... Entonces, es por eso que al final del día esas dolarizaciones que se ven, lo mismo que ocurrió con la caja de conversión aquí, ocurren después de periodos de aceleración muy importante de la inflación, en donde los agregados monetarios domésticos casi en términos reales desaparecen. O en una situación no extrema como el sistema monetario europeo que dio origen al euro, pero sí donde se van implementando políticas públicas que te van acercando a una situación donde puedas dolarizar. Perdón, esa es un poco mi respuesta a esa pregunta. ¿El Fondo Monetario apoyaría una eventual dolarización con créditos? No, yo creo que el Fondo Monetario tiene como principio, y probablemente está en sus artículos de Constitución, etcétera, que el Fondo Monetario en sus propuestas de política económica, etcétera, no opina sobre el régimen cambiario que los países eligen. Sin embargo, para cada régimen cambiario que el país elige, hay una propuesta de políticas públicas que hacen que esa economía opere de mejor manera bajo ese régimen. En eso se enfocaría pero claramente el pensar si se puede dolarizar sin dólares, y ahí entra el riesgo de lo que tú decías, en la medida que se hable más de este tema y se vea como un paso inmediato, la conclusión lógica es que la destrucción del sistema financiero en pesos es una condición necesaria para hacerlo y por lo tanto la aceleración de la inflación. Ese es el último escenario que uno desearía, ¿no? Para una transición o para un país. ¿Cree que es posible un escenario hiperinflacionario, por ejemplo? Pues yo creo que va a depender de la responsabilidad del sistema político. Argentina está en una situación muy frágil y obviamente en la medida que se incremente la incertidumbre sobre el futuro, la rapidez con la que se generan estos escenarios es importante, ¿no? O sea, difícilmente lleguemos a ver ese tipo de espiralización, pero yo creo que incrementos importantes en la inflación, claro que sí. Y es importante ahí que el sistema político eventualmente asuma los compromisos relativamente rápido para dar claridad de lo que va a ocurrir después de diciembre. Mucha tela para cortar en el diálogo con Werner, que también respondió a lo largo de esas 2 horas que grabamos el miércoles pasado en su breve visita al país, en la cual dio un montón de entrevistas, pero me parece a mí no respondió muchos de los temas sobre los cuales acaba de hablar y acabas de ver los fragmentos sobre los que habla. Bueno, un Werner que reivindica lo actuado en aquel préstamo récord a Macri, que defiende su firma, porque él fue el que autorizó apurar los desembolsos, hacerlos aún cuando se estaba fugando el dinero, y que responde en otro fragmentito que quizás pongamos la semana que viene, quizás en algún momento de la semana en C5N. ¿Por qué no le preguntó a la entonces oposición qué pensaba del plan de ajuste que estaba firmando Macri? ¿Por qué no se reunió con la que era en ese momento la jefa de la oposición indiscutida, que era Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo fue que consideró viable políticamente algo que podía colapsar como terminó colapsando?
y cómo fue que además consideró que Argentina estaba volviendo a los mercados internacionales, que es otro argumento por el cual le siguió entregando dinero a aquel gobierno a niveles estratosféricos. Bueno, una charla a todo o nada en la que respondió sobre todo Alejandro Werner, el jefe para América del Fondo en tiempos del préstamo a Macri y el máximo responsable de aquel programa.